Buenos días. La clase pasada vimos dos subconjuntos muy interesantes, el espacio columna y el espacio nulo. Esos dos los vamos a llamar subespacios de R a la n. Entonces, básicamente, un subespacio de R a la n es un subconjunto no vacío de R a la n que cumple dos propiedades. S1 dice que si tomo dos vectorcitos del subconjunto y los sumo, ese también debe estar en el subconjunto. Y que si tomo un vectorcito y lo multiplico por un escalar, esa multiplicación también debe estar. Listo, muestra dos ejemplos iniciales muy triviales, que el conjunto que tiene solo el 0 y que tiene todo el espacio, ambos son subespacios. No nos vamos a detener en ese, sino en este ejemplo. Aquí dice, por ejemplo, que tenemos un subconjunto de R a la 3. Observen que no es todo R a la 3, entonces no es todo el espacio. Y básicamente lo que vamos a hacer es mostrar que es un subespacio. Entonces, para mostrar que es un subespacio, tenemos que mostrar S1 y S2. S1 dice, tome dos vectores, los suma y mira a ver si está en el espacio. Entonces, el primer vectorcito es x1, y1, 0 y el segundo vector x2, y2, 0. Sumo los dos vectores, es esto que está aquí. Para que este vectorcito esté en este subespacio, debe cumplir que el tercer elemento debe ser 0. ¿Y cómo lo cumple? Entonces, sí cumple S1. Veamos a ver cuál era S2. S2 dice que ahora voy a tomar un solo vector, lo multiplico por una constante y esa multiplicación debe estar en el espacio. Ok, entonces voy a tomar aquí un vectorcito, lo multiplico por la constante, que haría, ya sabemos que la constante multiplica cada renglón, entonces que haría Cx, C por X, C por Y 0. Como el tercer renglón es 0 de acá, entonces también pertenece a este conjunto. Entonces ya cumple S2 y como cumple S1 y S2, entonces sí es un subespacio. Eso no está complicado. Pero llegó la hora de mirar uno que no sea un espacio. Entonces, para que no sea un subespacio de R a la n, debe o no cumplir S1 o no cumplir S2. En el siguiente ejemplo vamos a apostarle por este, que no cumpla S2. Es más, no tenemos con que no cumpla S2 para un solo vectorcito es suficiente. Entonces, ¿qué tal si tomamos el vector 0? Ok, si tomamos el vector 0 y lo multiplicamos por un escalar, también debería estar ahí, pero pues cualquier escalar multiplicado por el vector 0 pues nos da 0. Listo. Entonces, vamos a mirar eso acá. Entonces, el 0 debería estar en este espacio, porque ya vimos que todo escalar multiplicado por 0 da 0. Pero si yo igualo este vectorcito a 0, vemos que x debe ser 0 y que x más 1 debe ser 0. Pero si x más 1 es 0, entonces x debe ser menos 1. Entonces no cumple esa, esa propiedad. ¿Ok? Porque no puede ser al mismo tiempo 0 y menos 1. Bien, esta es bastante interesante. Es un poquito dispendiosa, me voy a detener aquí a mirarla en detalle porque teóricamente es importante. Básicamente nos dice que el generado de dos vectores es un subespacio. Ok, ya más o menos lo habíamos intuido, yo ya les había dicho, pero para que poder estar seguros de que sea un subespacio, debe cumplir, ya saben, S1 y S2. ¿De acuerdo? Entonces debemos tomar dos vectores del espacio generado, sumarlos y mirar que también están en el espacio generado. Bueno, vamos a hacer eso. Pero ¿recuerdan qué son los vectorcitos del espacio generado? Son las combinaciones lineales de estos dos vectores, v1 y v2. Ok, entonces si yo quiero dos vectorcitos de este espacio generado, esos dos vectorcitos deben ser dos combinaciones de acá. Entonces, vamos con el primer vectorcito, es u, que es una combinación lineal de estos dos vectores, c1 por v1 más c2 por v2, y el otro vectorcito va a ser v, que también es otra combinación lineal, d1 por v1 más d2 por v2. Listo, aquí está. Entonces, ahora voy a sumar u más v. Listo, entonces reemplazo.
Ahora factorizo el V1, factorizo el V2 y vemos que este es un escalar por V1 más un escalar por V2. Por lo tanto, la suma es una combinación lineal de V1 y V2, por lo tanto la suma pertenece al generado de V1 y V2. Bueno, no estaba tan difícil. Y ahora la otra. Recuerden que es S2, que dice que debo tomar un vector y multiplicarlo por un escalar. Y eso de estar en el espacio. Entonces, ahora debo tomar un vector, lo multiplico por un escalar, pero el vector va a ser C1 por V1 más C2 por V2, porque es un vectorcito que está en el espacio generado de V1 y V2. Al multiplicarlo por una constante, pues queda la multiplicación de las dos constantes es otra constante por V1 más otra constante por V2. Esta es una combinación lineal de V1 y V2, por lo tanto, el escalar por U es una combinación, entonces también pertenece al espacio generado. Listo, con esto ya vimos que ahora sí, cualquier combinación, cualquier conjunto que podamos representar como espacio generado, pues listo, ya sabemos que va a ser un subespacio. Por lo tanto, veamos el siguiente ejemplo. Nos dicen, demuestre que este conjunto es un subespacio de R a la 3. Entonces tenemos dos estrategias. Una sería mostrar S1 y S2, que es la que hemos estado usando. La otra es mirar que se puede escribir como el generado de algunos vectores. Entonces yo puedo escribir esto como A por un vector más B por otro vector. Ya sabemos que esta es la combinación lineal de estos dos vectorcitos, por eso se puede escribir como el generado de estos dos vectores. Y como es el generado de los vectores, entonces es un subespacio. Y listo, ya quedó solucionado ese problemita. Esta es la estrategia que vamos a utilizar este semestre, por lo tanto no vamos a seguir trabajando, pues digamos, de manera operativa con S1 y S2. A nivel teórico, de pronto sí se van a necesitar más adelante. Ok, bien, ya vimos que el espacio generado o el espacio columna era un subespacio R a la n. ¿Qué nos queda por ver? Que el espacio nulo también es un subespacio de R a la n. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues tomar dos vectorcitos, mirar que la suma de esos dos vectorcitos también está en el espacio nulo. Y un vectorcito, los multiplicamos por un escalar y está en el espacio nulo. Bien, entonces, ¿cómo muestro yo que la suma de dos vectores está en el espacio nulo? Pues sencillo, multiplico, bueno, primero recordemos, ¿qué es que un vectorcito esté en el espacio nulo? Es que si yo lo multiplico por la matriz me va a dar cero. Entonces, si tomo dos vectorcitos, ambos vectores deben cumplir que al multiplicar una matriz por el vector me va a dar cero. Ahora, ¿cómo yo muestro que la suma pues también está en el espacio nulo? Pues claro, tomo la matriz, multiplico la suma y eso debería dar 0. Veamos a ver si sí. Aquí aplico ley distributiva, luego ya sé que este vector es 0, ya sé que este vector es 0, me queda 0 más 0 igual a 0. Perfecto, entonces como al multiplicar a por este vector da 0, entonces esta suma de vectores está en el espacio nulo, por lo tanto cumple S1. Ahora vamos a ver que cumple S2. Entonces multiplico C por un escalar, perdón, X por un escalar. Ahora multiplico eso por la matriz A, pero aquí puedo cambiar el orden. Y ahora al multiplicar la matriz por el vectorcito, ya sabemos que eso da 0, por lo tanto C por 0 da 0. Y entonces C por X1, como da 0, al ser multiplicado por la matriz A, entonces C por X1 pertenece a el espacio nulo, por lo tanto cumple S2. Al cumplir S1 y S2, entonces ya sabemos que el espacio nulo es un subespacio de R a la n. Perfecto. Bien, ¿y eso a dónde va? Resulta que más adelante vamos a probar que todo subespacio de R a la n se puede escribir como el espacio columna de una matriz. Ahora, sabemos que el espacio columna de una matriz podemos encontrar una base. Vamos a definir el número de columnas de la base como la dimensión del espacio. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar ese ejemplito con el espacio columna en particular. Entonces, si B es el espacio columna, vamos a llamar a la dimensión de B el rango. Es el número de elementos de la base, pero ya sabemos que el número de elementos de la base
tomamos la base, son las columnas que tienen pivote, o sea que a la larga terminan siendo el mismo número de lepivotes. Entonces, el rango de una matriz es el número de lepivotes y el rango de la matriz es la dimensión del espacio columna de esa matriz. ¿Ok? Entonces, el rango de la matriz es la dimensión del espacio columna de la matriz. Entonces, por ejemplo, vamos a hallar la dimensión del espacio columna de esta matriz, o sea que el rango de esta matriz. Encontramos la forma escalón, vemos que tiene 3 pivotes, o sea que aquí hay 3 L pivotes, por lo tanto el rango de esta matriz es 3, porque solo tiene 3 pivotes. Bueno, o porque la base tiene 3 columnas. Cualquiera de las dos es lo mismo. Si nuestro espacio es el espacio nulo de una matriz A, entonces vamos a decir que la dimensión del espacio se llama la nulidad y corresponde al número de columnas sin el pivote. ¿Por qué? Porque las columnas que no tienen el pivote, recuerdan que esas son las que asignamos parámetros y por cada parámetro terminamos obteniendo una solución básica. Entonces, el número de soluciones básicas depende del número de columnas sin el pivote. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos que es la nulidad, el número de columnas sin el pivote. Entonces, por ejemplo, en este caso, como hay dos columnas que no tienen el pivote, entonces nuestra nulidad de la matriz B es 2, que es la misma dimensión del espacio nulo. Bien, vimos que el rango era el número de columnas con el pivote y la nulidad el número de columnas sin el pivote. ¿Qué pasa si sumamos el número de columnas sin el pivote con el número de columnas con el pivote? Pues me da el número de columnas de la matriz. Bien, aquí podemos ver esto, 2 más 3 me da 5. Perfecto. Vamos a ver entonces dos conceptos adicionales que son bastante interesantes. El de independencia lineal. Básicamente la independencia lineal está asociado con la solución única. Una matriz de coeficientes cuyo sistema homogéneo tiene solución única, entonces decimos que la matriz es linealmente independiente. ¿De acuerdo? El hecho de que tenga solución única implica que tiene un pivote en cada columna, así no vamos a tener parámetros. ¿De acuerdo? Si tenemos solución única, pues solo hay un vectorcito que llega al cero. Entonces en el espacio nulo solo hay un vectorcito. Y como todas las columnas tienen pivote, no hay columnas sin el pivote, entonces la nulidad es cero. Cualquiera de estas cuatro afirmaciones son equivalentes a decir que la matriz es linealmente independiente. Ok, ahora vamos a mirar cuando el espacio columna corresponde a todo R a la M. Entonces, para que el espacio columna sea todo R a la M, básicamente lo que tenemos que hacer es que cuando yo resuelva mi sistema para cualquier vectorcito que tengo de R a la M, el sistema siempre sea consistente. ¿De acuerdo? Que los vectorcitos siempre pueden generar cualquiera. Para que sea consistente, pues no pueden haber pivotes en los términos constantes. Esta es ya la forma escalón. Aquí no pueden haber pivotes. Para que no hayan pivotes aquí, pues todos los pivotes tienen que estar en la matriz de coeficientes. Como tenemos m renglones, pues debe haber un pivote en cada renglón. Entonces, básicamente, lo que necesitamos es que haya un pivote en cada renglón y así el sistema siempre es consistente. Entonces, como hay un pivote por cada renglón y hay m renglones, entonces el rango de la matriz debe ser el número de renglones de la matriz. Y listo. Bien, en los libros a veces en vez de hablar de que una matriz sea linealmente independiente, hablan de que un conjunto ordenado sea linealmente independiente. Pues la verdad es que el conjunto ordenado de vectores es una matriz en la que no se repiten vectores. ¿De acuerdo? Entonces por eso es que hacemos esa analogía. También para evitar confusiones vamos a interpretar cada vez que se hable de vectores en plural, vamos a asumir que es un conjunto de vectores. ¿Ok? Bien, de esta forma ya podemos concluir la definición que hay usual en los libros de una base. Básicamente una base de un subespacio V no cero, pues es un conjunto de vectores que es linealmente independiente y que genera todo el espacio. Hay que cumplir estas dos propiedades. Veamos ahora el último tema de hoy.
Entonces, la base estándar y la dimensión de R a la N. Entonces, nosotros sabemos que la identidad, la matriz identidad, es una matriz diagonal que tiene unos sobre la diagonal. Perfecto. Entonces, esta es la matriz identidad de 2 por 2 y esta es la matriz identidad de 3 por 3. Resulta que esta matriz identidad, por ejemplo, esta es base de R a la 2 y esta matriz identidad es base de R a la 3. Es fácil verlo porque pues generan todo, por ejemplo, esta genera todo R2 porque tiene un pivote en cada renglón. Y como tiene un pivote en cada columna, pues no se puede quitar columnas. Perfecto, y son linealmente independientes. Lo mismo sucede con identidad 3, que es base de R a la 3. Listo. Entonces, básicamente era eso. Lo otro es la dimensión de R a la N. Entonces, como I a la 2 tiene dos columnas, entonces la dimensión de R a la 2 es 2. Y como I3 tiene tres columnas, entonces la dimensión de R a la 3 es 3. Listo. Bueno, eso es todo por hoy. Entonces los dejo para que realicen los ejercicios del formulario y quedo pendiente para resolver cualquier duda. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.